¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la iglesia? De Jesucristo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de 4 paredes. No. La iglesia católica no es un templo de 4 paredes. Cristo no fundó un templo de 4 paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan 2 o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia, tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13, cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de 4 paredes. No, Jesucristo fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer. La palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquello que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía, pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12, una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía, él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Entonces cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar, es aquel que Jesucristo haya llamado porque él quiso y darle esa tarea. En la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos, porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no. Para enviarnos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia. Y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo, no. Quítense esa idea de que él estaba diciendo de templo de 4 paredes. No, estamos hablando de la iglesia no como templo, sino una iglesia, congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, no me va a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando.
No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios, todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios. Lo que él dijo no es palabra de Dios. Palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere. Pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no funda una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo. Y luego dice, siga, escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A esa iglesia el diablo la va a atacar, pero nunca la podrá destruir. Jesucristo nos dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar. Dijo que la iba a atacar, pero que jamás la iba a destruir. Por eso lleva 2000 años. La han intentado destruir los romanos, la han intentado destruir los comunistas, lo han intentado los paganos, lo han intentado destruir los hermanos separados, lo han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia. Pero esa iglesia, según Jesucristo, nadie la podrá vencer. Y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena, tenemos certeza, prueba, de que la iglesia católica a Pedro le entrega las llaves. Y no la llave del carro. Y no la llave de la casa. Le entrega las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla, y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo. Porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. O sea, que le garantiza a usted que si cumple los mandatos de Dios, que si actúa como Dios manda dentro de la iglesia, usted podrá entrar al reino de los cielos, aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno. Pero ellos no son Dios, ni son jueces. El Dios del cielo es único. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ahora, ustedes verán que cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito, que se sienta bonito, pero que no tenga la llave del reino. Que puede ser que haya gente muy buena, y los hay, y somos conscientes de eso. Y no estamos en contra de eso, nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen, bueno, estamos a favor de ellos. Lo que nos da tristeza es que no tengan las llaves del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia. Eso es lo que nos da tristeza. Segundo, siga, ¿qué más le dijo Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En la iglesia de Jesucristo, hay una persona que tiene autoridad, que es Pedro, al punto que Jesucristo le dijo, lo que ates quedará atado en el cielo, y lo que desate, lea, y lo que desate. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una iglesia que tiene un jefe, que tiene la llave del reino de los cielos, y que además Cristo respalda como su iglesia con comprobante. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Vendrán muchas iglesias, y tenemos más de 60,000, pero que no son la iglesia de Jesucristo, que no tienen la llave del reino de los cielos.
y que no tienen la autoridad de Jesucristo, que tienen la autoridad de su pastor, pero que no la de Jesucristo. Y se le respeta, porque hay libertad de culto, pero no se le cree, porque hay una sola iglesia que nos conduce a Él. Y ahora, para que ustedes vean que en esa iglesia Jesucristo sí dejó a Pedro, a Él, por encima de los otros apóstoles, así como lo escuchan, por encima de los otros apóstoles. Lucas 22, 31. Con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos, no solamente a él, sino a toda la iglesia. Satanás lo quiere zarandear, quiere destruir la iglesia. Mire, los poderes del infierno no la podrán vencer. Satanás quiere destruir la iglesia. Y ahora oigan la garantía de que Satanás no pueda destruir la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo al Papa? Dale. Pero yo he rogado por ti. Cristo dejó a Pedro en la iglesia para que Satanás no pueda destruir la iglesia. Yo he rogado por ti porque Satanás quiere destruir la iglesia. Yo he rogado por ti. Siga. Que tu fe no falte. El Papa va a fortalecer la fe de los hermanos. Ponga cuidado. Dale. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está la tarea del Papa. Confirmar a los hermanos cuando Satanás quiera destruir la iglesia. Y nadie me puede decir que no puso Jesús a Pedro superior a los otros apóstoles. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tarea, fortalece a tus hermanos. Ahora vamos a ver si Pedro ejerció esa función. Bueno, y él dice, bueno, y el único pastor es Cristo. Pero ese pastor Cristo, en Juan 21:15, dejó para su iglesia un pastor encargado haciendo el papel que él tenía. Haciéndole de vicario, lo que nosotros llamamos vicario de Cristo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, A Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? esto es plural, la iglesia. Los apóstoles que Cristo mismo fundó esa iglesia, esa congregación. No las paredes, la congregación. ¿Me aman más que estos? ¿Qué responde Pedro? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí nadie me puede decir que Jesucristo no está nombrando a Pedro pastor de la iglesia. Nadie. Apacienta mis corderos. ¿Quién es el encargado de apacentar? El pastor. Cristo tiene corderos. Cristo tiene ovejas. Y no dejó encargado al pastor Petronilo ni a Pánfilo. Dejó encargado a Pedro, pastor de su iglesia, que lo llamó mis, que significa míos de yo. Cuando él funda la iglesia dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Y le dice a Pedro: y las ovejas que pertenecen a esa iglesia, las ovejas mías de yo, la va a apacentar Pedro. Hay otras ovejas que Jesús dijo, allá hay otras ovejas, pero que no son de este rebaño, no las apacienta Pedro, que son los hermanos separados. Pero nosotros nos interesa estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo funda la iglesia y deja a Pedro encargado de pastorear. Para que ningún hermano pudiese decir que eso es mentira, lo hizo 3 veces, que significa que nadie puede echar para atrás eso. Dale. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sí es pastor. Sí es pastor.
El único pastor instituido por Cristo, el Papa. Y es el que ellos rechazan. Y ese pastor pastorea no las ovejas de cualquier hombre, las ovejas de Cristo, las mías. Por tercera vez, diga. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces. Que el mundo entero sepa que sí, Cristo tiene ovejas y que Él es el buen pastor. Pero el buen pastor delegó su función de pastorear las ovejas de Él a Pedro. Y todo aquel que se sienta oveja de Cristo debe dejarse guiar y orientar por el pastor que Cristo dejó. Y si lo guía otro pastor, lo irá a llevar a otra iglesia que no es la de Cristo, que no tiene las llaves del reino de los cielos, que no tendrá la autoridad de atar y desatar. Esa es la diferencia de una secta a la iglesia católica. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? ¿Cumplió esa misión? Sí, cumplió la misión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Cuando ya no está Cristo, Judas se ahorcó. ¿Quién agarra las riendas de la iglesia? ¿Quién pastorea la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Pablo? Todavía no estaba. ¿Santiago? No. ¿Juan? Tampoco. ¿Quién? Vamos a ver. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro, asamblea, iglesia, los hermanos. Se levantó, siga. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad. Pase el versículo 21 para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Uno sea hecho testigo con nosotros. Vean a un Pedro que toma las riendas de la iglesia hasta tal punto de que hace falta un pastor porque murió Judas y necesitan nombrar un apóstol. ¿Quién va a nombrar un apóstol? ¿Cualquier persona? No, tiene que tener autoridad. ¿Quién se va a nombrar apóstol por su propia cuenta? Nadie. Para eso dejó Cristo a Pedro encargado de la iglesia. Es Pedro quien toma la decisión y reemplaza a Judas. Y ese que Pedro toma la decisión y reemplaza a Judas, ese viene a formar parte de los apóstoles de Cristo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo van a oír. Y van a ver que ese apóstol nuevo estará metido dentro del grupo. Pero ustedes van a observar que se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Pongan cuidado para que vean a Pedro ejerciendo el ministerio de pastorear la iglesia. Pongan cuidado. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con Pedro, los 11... ¿Quién? Entonces Pedro... Ahí subrayen otra vez. Entonces Pedro... Hay un jefe en la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Murió Cristo, ahora ¿quién se encarga de la iglesia? Ya Pedro nombra un nuevo apóstol. Ahora cuando viene el Espíritu Santo y necesitan dirigirle un discurso a la gente, ¿quién es el que habla? Pedro. Y observen que Pedro está apoyado con los 11, pero ya Judas había muerto. Entonces, ¿cómo que 11? Si Judas ya murió y Pedro es el que va a hablar, entonces iría acompañado de los 10. Pedro 1, Judas otro, quedan 10. Pero dice que Pedro de pie junto con los 11. Quiere decir que ya se había integrado entre los apóstoles de Cristo el que Pedro, que tenía autoridad, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, se cumplió. Ahora ese tiene autoridad porque Pedro, que Cristo le dijo, lo que ates quedará atado, puso ese nuevo apóstol. Escuche, entonces Pedro, poniéndose en pie, representa a los demás, pongan cuidado, poniéndose en pie en representación de la iglesia. Poniéndose en pie con los 11. Con los 11. Ah, caramba. Entonces Pedro es el jefe, el pastor de la iglesia, como dijo Jesús. Apacienta, cuida mis ovejas, mis corderos. Lo está haciendo. Y ustedes verán que Jesucristo dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia de Cristo y él comienza a conquistar gente para Cristo, versículo 41. Cuando Pedro termina el discurso, ustedes van a ver que al terminar Pedro el discurso, la gente comienza a convertirse. ¿Y cuántos se convirtieron? Dale a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro está edificando la iglesia de que Cristo le dio. Él está predicando y en torno a Pedro están llegando la gente. Un nuevo apóstol en torno a Pedro. 3,000 personas en torno a Pedro. Y para que vean los hermanos que sí es necesario estar en la iglesia de Cristo, versículo 47. Para que vean que sí es necesario entrar en la iglesia de Cristo, que no es como decía el hermano, que usted puede servirle al Señor donde sea y darle la gloria a Dios donde sea, que no necesita la iglesia. No, oiga, 47, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escúchelo. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan, para que vean si la iglesia es necesaria o no. Para que ustedes comprueben que lo que dijo el hermano no es palabra de Dios, es palabra de él. Pero lo que yo estoy diciendo sí es palabra de Dios con pruebas en la mano. Es necesario estar en la iglesia de Cristo para nuestra salvación, porque ella tiene la llave del reino de los cielos. ¿Y quién es el que pastorea esa iglesia? Pedro. Óiganlo, dale. Y el Señor. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, yo edificaré. Pues el Señor que edifica la iglesia junto a Pedro. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con pruebas en la mano. Con pruebas en la mano. Se respeta lo que él diga y el mundo lo está siguiendo. Y para que él no diga que yo estoy leyendo mentiras, yo le dije que si quería leer y me dijo que no, que leyeran ellos. Y se le respeta. Pero le estoy comprobando. De modo que aquí no vino a escuchar a un charlatán, ni vino a escuchar a alguien que le va a hablar tontería. Aquí vino a escuchar a un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las Escrituras y quiere que los hombres se salven, también los hermanos separados. Dios iba congregando a todos en la iglesia, a los que se iban salvando, porque esa iglesia tiene las llaves del cielo. Ah, entonces sí coincide. Tiene la llave del cielo, ¿qué significa? Que cuando uno se integra a esa iglesia se va salvando. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién es el encargado? Pedro. Y ustedes verán que todos los Hechos de los Apóstoles, no tenemos el tiempo para leer todos los Hechos de los Apóstoles, pero usted verá que en el capítulo 2, 3, 4, 5, todo
hasta el 15 va a hablar de Pedro. Pero vamos a leer algunos que nos ayudan a mirar lo que la Biblia dice sobre Pedro. Que Pedro tomó las directrices de la iglesia de ahí en adelante. Era Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Quién estaba al frente de la iglesia? Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba encargado de los apóstoles? ¿Quién los representaba? Lo puso a los pies de los apóstoles. No dan nombre los apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Pero ¿quién estaba encargado de los apóstoles? De la iglesia. Dale. Y dijo Pedro. ¿Quién estaba encargado? Pedro. Pedro, en nombre de la iglesia, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes ya saben lo que pasó. Murió el hombre y murió también la mujer. ¿Lo recuerdan? Pero teológicamente nos viene a mostrar la Biblia que Pedro, dentro de la iglesia de Cristo, es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la iglesia. 5:15. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos. Sacaban los enfermos, a ver si Pedro era importante dentro de la iglesia o no era importante. Otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Con la sombra de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una persona encargada. Pedro representa a los apóstoles, pero tiene autoridad de arriba. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Tiene las llaves del reino. Y además, no con la sombra de Juan, no con la sombra de Santiago, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso está. ¿Qué está diciendo teológicamente ustedes que les gusta escudriñar las escrituras? Teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro, encargado de la iglesia, al punto que se sanaban los enfermos y se expulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro. Vamos a adelantar un poquito más. Versículo 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a ver cuál era la misión de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Escuche, ¿cuál era la misión de Pedro? ¿Se acuerda? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti para que tú fortalezcas a tus hermanos. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Pedro cumple la misión. Dale, otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Pedro los visitaba a todos. Era el pastor que Cristo tenía en la iglesia. Han visto que el Papa va a un lugar, que va a otro, que va a otro, y anda visitándolo, y los evangélicos dicen: ¿por qué va a visitar las comunidades? Porque eso lo hacía Pedro. Visitaba a todos, porque Cristo lo encargó de todo el rebaño. No habla de Santiago ni de Juan. Pedro. Cuando en el capítulo 10, versículo 40 vamos a leerlo desde el 44. Dios respalda la predicación de Pedro. Y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos, van creyendo en el Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Otra vez? Mientras aún hablaba Pedro. Reto y le invito a examinar las escrituras, para que vean que hasta el capítulo 15 el encargado de la iglesia es Pedro. Más nadie. Pedro, otra vez. Estas palabras. No, otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Mientras aún hablaba Pedro.
Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. como el día de Pentecostés. Pedro tiene ese Espíritu de Dios y cuando él predica hay constancia, Dios lo respalda, todos quedaron llenos del Espíritu. Siga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, Escuche lo que viene. se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos, como los hermanos separados hoy día se quedan atónitos. Dale. De que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la iglesia. Órdenes. Si no es el Papa, si no es el jefe, ¿cómo le va a dar órdenes? Y órdenes muy duras. Escúchenla. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuchen lo que viene. Entonces respondió Pedro, Respondió Pedro, oigan, ¿puede acaso alguno impedir el agua? miren el mandato de Pedro, voy a tomar una foto para que lo vean los hermanos separados, que Pedro es el que manda en la iglesia. Otra vez, repita. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Ahí viene, tomemos la foto. el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, mandó, ordenó, es jefe de la iglesia, manda. Pedro tiene autoridad, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pedro manda, dale. Y mandó bautizarles. Otra vez. Y mandó bautizarles. ¿Quién mandó a bautizar? Pedro mandó a bautizar. Pedro. ¿A quién mandó Pedro a bautizar? A los paganos. Y estos, los que ya estaban convertidos. ¿Pero por qué? Pedro mandó. ¿Qué vamos a hacer? Pedro manda, los demás callan. 10, ¿verdad? Y ustedes, si quieren, leen desde el 10:1 en adelante para que ustedes lo vean todo entonces. Verá que es el problema de introducir los paganos o no. Que le dice Pedro, agarra y coma. Dice, yo no puedo, Señor, eso es impuro. No he comido nada impuro. No llame impuro lo que... Y la explicación lo da en el 11. Y es Pedro quien introduce los paganos dentro de la iglesia. Porque él es el jefe de la iglesia. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué lo hizo Pedro? Y en el capítulo 10 está. Porque él es el jefe de la iglesia. En el capítulo, van a ver ahora en el capítulo 12, versículo 5. En el capítulo 12, versículo 5, van a ver a Pedro actuando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Cristo hace oración por Pedro. Pedro está en la cárcel y toda la iglesia, que es el rebaño de Cristo, ora por Pedro. Entonces vamos mirando que Pedro tiene un puesto importante en la iglesia. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Léalo un poquito más rápido para que el tiempo no se nos acabe. 15:1, el primer concilio de Jerusalén. ¿Quién dio órdenes? ¿Quién mandó? ¿A quién le hicieron caso? Vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no pudieron con ellos. Entonces van a utilizar las altas instancias. Van a Jerusalén donde están los apóstoles. Siga. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vuelve a ver el problema, se enciende el problema otra vez de nuevo, dale. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y escuche lo que viene. Y después de mucha discusión, Otra vez, y después de mucha discusión, otra vez. y después de mucha discusión, Cuando ya hay discusión, ya no lo pueden arreglar. ¿Quién es el que pone orden? Pedro Pedro. se levantó y les dijo, Pedro se levantó y les dijo, después de una larga discusión, y cuando Pedro habla, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y toda la oyeron, multitud guardó silencio, cayó. y oyeron a Bernabé y a Pablo. A Bernabé y a Pablo, que venían desde el problema ya, ahora sí lo escuchan. ¿Quién dio la orden? Pedro. Y toda la iglesia guardó silencio. Pastorea mi rebaño. Entonces, queridos hermanos, por eso hoy yo quiero que quede constancia que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica con fundamento. Y a nosotros no nos importa que hablen bonito, que vivan como sea. Pero si no están en la iglesia de Cristo, podrán decir lo que sea. Y han de saber, y él no lo digo, pero han de saber ustedes que la Iglesia Pentecostal Unida nació en el año 1906. La fundó Carlos Parán y él no fue capaz de decirlo. Búsquenlo para que se den cuenta. Antes del año 1900 no existía un Pentecostal unido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Por eso él no pudo dar fundamentos bíblicos, porque él hasta ahora nació en el año 1900. Y sepan algo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, es la única iglesia que hizo la Biblia que ellos cargan. Antes existía solamente el Antiguo Testamento y la iglesia le puso 27 libros a la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Búsquenlo. Se llama el Papa San Dámaso I en el año 382 en el Sínodo Romano. Recolectó, no estoy hablando de quién escribió, estoy diciendo quién recolectó. Recolectó la carta que estaba en Roma, carta a los romanos, la que estaba en Éfeso, carta a los efesios, la que estaba en Filipos, carta a los filipenses. Lo recolectó y formó lo que hoy llamamos Biblia. Y le puso 27 libros a la Biblia. De modo que de ahí en adelante todos los cristianos tenían 46 libros del Antiguo Testamento, más los 27 que la Iglesia Católica le puso. Hasta el año 1520 que llegó Martín Lutero, no quitó los libros, lo puso como apéndice después del Apocalipsis. Hasta el año 1825, todos, católicos y protestantes, tenían 73 libros. En el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a ellos, a los que existían, los protestantes, ellos todavía no existían, los pentecostales, les obligó a quitarle 7 libros. Y no lo que le puso la Iglesia Católica, los que ya venían en tiempo antes de Cristo. Los de la Iglesia Católica no se lo quitó. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué hizo la Biblia? Y si la de ellos es la de Cristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Ahora comprende por qué en 5 minutos él les puso. Porque no tiene argumentos. Porque él no es la Iglesia de Cristo. Ahora lo vamos a escuchar. Va a exponer lo que él quiera, va a decir lo que él quiera. Él puede retomar la cita que él quiera y puede decir lo que le venga en gana. Lo vamos a escuchar. Pero ya sabiendo de que no son la iglesia de Cristo. Ellos son la iglesia de Carlos Parán, no es la iglesia de Cristo. Si ellos hubiesen existido en el año 1000, obligatoriamente hubiesen sido católicos. No había opción para ser pentecostal. Si hubiesen existido en el año 1500, obligatoriamente hubiesen sido católicos, porque no existía ninguna secta protestante. Pero nacieron después del año 1500, entonces pueden darse el lujo de estar en cualquier secta. Pero si hubiesen nacido antes del año 1500, no se hubiesen dado el lujo de ser pentecostales. Serían como nosotros, católicos, porque era la única iglesia que fundó Jesucristo. Y esa única iglesia lleva 2000 años y en esa existimos. ¿Cuánto me queda? 1 minuto 30. Ahora, queridos hermanos, Efesios 3, 20, 21 nos viene a decir al mundo entero que a Dios se le da la gloria, no como él dice, a donde hayan dos, ahí se le da la gloria a Dios. No importa que sean pentecostales, adventistas, no importa. Vamos a ver qué dice Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Vamos a escucharlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Aquí viene lo que ellos no quieren escuchar, pero que a nosotros nos interesa. A Él A Dios, a Él sea la gloria a Él sea la gloria. en la iglesia. A ver, ¿a dónde? En la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. De modo que lo que Él dice no es palabra de Dios. Él dice que lo puede hacer Él con otro allá y ya. No, la Biblia dice eso es mentira. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver si dice hasta que venga Carlos Parán o hasta que venga Él. Vamos a ver hasta cuándo, dale. ¿A Él la gloria en la iglesia? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo responde, amén. Acabo de exponer en resumen lo que es la iglesia de Cristo. La única iglesia que tiene 2000 años y viene de Cristo es nuestra iglesia. Ahora lo vamos a escuchar sabiendo que no son la iglesia de Cristo y se le respeta, pero no se le cree. Porque la iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, es columna y base de la verdad. Y si no está en la iglesia, nos traen mentira, pero no nos traen la verdad.